Buenas tardes. Quiero que abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 y ubíquese en el versículo 14. Hoy vamos a estar hablando de ese versículo. Bueno, usted ya sabe que nosotros los días miércoles estamos estudiando la Biblia versículo a versículo, o más bien idea a idea. Vamos como que siguiendo por esa línea. Y nos corresponde mirar algo que Pablo está diciendo frente al hombre natural y frente al hombre espiritual. Ahora, antes de empezar, yo quiero que pienses en lo siguiente. ¿Alguna vez te has sentido impotente? ¿Sí? ¿Alguna vez te has sentido impotente? O la pregunta con una palabra que podría ser casi un sinónimo es: ¿alguna vez te has sentido incapaz? Ahora, yo creo que las dos palabras pueden ser diferenciadas. Pensemos en una ilustración como para tratar de entender un poco esto. Piensa en un robo. Si alguien me va a robar, la sensación que me queda al final es la sensación de impotencia, porque yo tenía el poder de hacer algo, pero por X o Y razón no lo hice. Quizás había mucho riesgo en hacer algo, me generaba un peligro mayor, entonces me sentí impotente. Por el contrario, la incapacidad, piénsala, volar. ¿Los seres humanos son capaces de volar? Pues entonces nosotros no nos sentimos nunca impotentes de volar, ¿no? Porque no somos capaces. Eso no es algo que hace parte de nuestra naturaleza. Y para no enredarnos más con terminologías y con significados de palabras, yo lo único que quiero que tú pienses en este punto es cómo la naturaleza determina lo que podemos o no podemos hacer. La naturaleza cómo determina lo que tú eres capaz o no eres capaz de hacer. Tú y yo entendemos eso, pero ahora espiritualmente también sucede lo mismo. Y quiero que miremos eso esta tarde y que Dios sea hablándonos el día de hoy. Amén. Señor, gracias por tu palabra que ahora va a ser dirigida a nosotros. Gracias porque tenemos la posibilidad de escuchar cómo tú has establecido las cosas. Y queremos, te suplicamos que nos transformes, que nuestro corazón sea tocado esta tarde. Que no salgamos siendo las mismas personas, sino que podamos ser transformados mientras estudiamos la palabra. Te lo suplico, Señor, por favor. Amén y amén. Bueno, vamos a leer el versículo 14 y préstele mucha atención a lo que dice. Es muy sencillo y ya nos va a decir mucho de lo que significa. Dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Otra versión puede decir fácilmente, en lugar de la palabra discernir, porque se entienden espiritualmente. Pablo está tratando de explicarle a la iglesia de los Corintios algunas verdades, y él ahora aquí establece dos grupos de personas. Pablo divide la humanidad en dos grupos de personas. Unos se llaman espirituales y otros se llaman hombres naturales. Después vamos a ver otro grupo que aparece, pero más adelante. Aquí él hace esa diferencia: un hombre natural y un hombre espiritual. Hoy vamos a hablar del hombre natural, pero necesitamos entender qué es esto del hombre natural. Ahora, en primera instancia yo quiero que tú te fijes que la palabra natural que usa Pablo es un término teológico. Pablo no está usando la palabra natural como tú y yo la usamos en el lenguaje coloquial del día a día. Para nosotros natural tiene que ver con la naturaleza de algo, o tiene que ver con la esencia de ese algo. Hablando de las personas, como daba el ejemplo hace un momento, para nosotros no es natural volar, pero Pablo está usando ese término en un sentido teológico, por lo tanto no puede ser entendido normalmente. Necesitamos comprender exactamente a qué es lo que se refiere Pablo, y Pablo está haciendo entonces una implicación acá cuando dice hombre natural, hombre espiritual. Cuando él está diciendo eso, le está estableciendo un sentido y una implicación de orden teológica.
Pero ¿qué es lo que quiere Pablo decir? Bueno, a veces cuando uno quiere entender algo, es bueno mirar los opuestos. Entonces empecemos por ese lado primero. El hombre natural es diferente al hombre espiritual. El hombre espiritual nace de Dios. El hombre espiritual tiene el Espíritu de Dios en su interior. El hombre espiritual vive bajo las órdenes, dirección del Espíritu Santo. Todo lo contrario es el hombre natural. No nace del Espíritu Santo, sino del espíritu del mundo. No hace lo que dice la voluntad de Dios, no está interesado en las cosas espirituales, sino que está interesado en esa naturaleza o en ese espíritu del mundo que le domina, que le controla, que le posee ahora. Cuando yo hablo de un hombre, de un espíritu del mundo, no quiero que pienses en una persona como tal. No quiero que pienses como en una posesión demoníaca, no quiero que pienses en ese sentido, sino que más bien tú entiendas que Pablo está hablando de la manera en que ese hombre natural vive, como su ideología o su cosmovisión o su manera de ser, de sentir, de pensar, de hacer. A eso se está refiriendo Pablo cuando está hablando en este caso del hombre natural. No olvidemos que la Biblia sí dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Así que si hay un espíritu del mundo, Satanás es el príncipe o rey de ese mundo. Entonces, el hombre natural, ya tenemos una primera definición, que es todo lo opuesto al hombre espiritual, y está definido por una manera de ser, una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de actuar, que le es natural. Creo que Pablo, cuando utiliza la palabra natural, está precisamente aludiendo a esa verdad, que este hombre vive de una forma que le es natural a él, y por eso Pablo ahora lo lleva a un contexto y a un sentido teológico. Y la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros acá, y es: ¿cuál es ese espíritu del mundo? ¿O cuál es esa característica del hombre natural? ¿Qué es esa naturaleza de ese hombre natural? Bueno, vamos a tratar, y voy a tratar de resumirla de una manera que nos quede como claro de entender. El hombre natural es un hombre que vive de manera autosuficiente. ¿Tú sabes qué es la autosuficiencia? La idea de que yo puedo solo y no necesito de nadie. Otra manera de entenderlo es sencillamente con la palabra soberbia. En la Biblia, la palabra soberbia no es el orgullo o la altivez de una persona, sino es esa manera de vivir que se dice: yo hago lo que quiera, aunque tú dices que es por acá, yo creo que es mejor por este lado. Una persona autosuficiente no considera lo que Dios dice como algo que deba hacer sí o sí, sino más bien como un consejo, como una invitación, como una alternativa. El hombre natural se caracteriza precisamente porque vive para sí mismo, bajo sus propios criterios, bajo sus propios deseos e instintos, y tiene a Dios olvidado. Eso significa, en primera instancia, que él puede decir: Dios no existe. Sí, ese es un hombre natural que niega que Dios pueda existir. Pero también el hombre natural puede decir: Dios existe, Dios es lindo, yo amo inclusive a Dios, pero aún así vivir a su antojo. Ese sigue siendo un hombre natural. Un hombre natural, quiero que tú entiendas esto que es fundamental. Entonces está definido porque en su naturaleza lo que lo mueve, lo que lo guía, lo que lo dirige, lo que rige su vida es su propio deseo, es su propia mentalidad, es su propia idea. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces cosas como: pues sí, yo creo que todos llegaremos al cielo. La Biblia no dice eso, pero hay gente que tiene una buena idea y dice: no, sí, yo creo que todos vamos a llegar al cielo. O segunda idea: todos seremos salvos. Inclusive las religiones, y lo importante es que tú seas sincero, porque al final Dios, si es tan bueno, ¿cómo va a dejar que uno se vaya al infierno? ¿De dónde sale y de dónde surgen esas ideas?
Pues de la autosuficiencia del hombre que dice, la Biblia dice que hay un cielo y un infierno, pero no, es mejor que haya solo un cielo. Punto. La autosuficiencia le dice al hombre, tú debes hacer las cosas por este lado, pero a él le parece que es mejor de esta forma, le parece que es mejor de esta manera. Le voy a dar un ejemplo para que usted comprenda cómo esto se da en la vida real. Cosas que te pueden pasar a ti. Estaba enseñando una clase acerca de eso se llama, es una clase de teología que trata de relacionar lo que es la familia con la iglesia, con el Estado. Trata de cómo mirar esos tres estamentos, instituciones, y relacionarlas. Y entonces en un momento llegamos a un versículo. Usted sabe que en la Biblia hay un versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese versículo es bonito porque nos muestra que los padres tienen la labor de enseñar a su hijo. Ahora, en el libro de Proverbios, eso está en el capítulo 22, también aparece además que la vara quita la necedad del corazón del muchacho. Y entonces, la soberbia humana dice lo siguiente: la vara no puede ser de ninguna manera un castigo físico. ¿Cómo va a ser posible que Dios, que es amor, quiera que su papá torture a su hijo con un juetazo? Y entonces la autosuficiencia humana se le ocurre ahora decir e interpretar que la vara que se habla en el libro de Proverbios en realidad son la enseñanza, la instrucción, porque la palabra vara, canon, en realidad es una regla, una serie de cosas que alinean a la persona o alinean cualquier cosa para que se ajuste a cierto estándar. Bueno, entonces en ese sentido la vara, el canon, es la enseñanza que tú le das a tu hijo, y el juguete es un delito. El problema con esa idea, el problema con esa interpretación, mi querido hermano, es muy sencillo, que eso no es lo que dice la Biblia. Pero la soberbia humana, aún entre personas que leen la Biblia, les lleva a entender e interpretar esos pasajes como a ellos se les acomoda, como a ellos les parece, y no como realmente son. Eso en un caso de los papás y el castigo físico. Ahora, hago un paréntesis acá, que no es el tema, pero hay que aclararlo. El castigo físico es bíblico, pero no el abusar y maltratar a los hijos. Amén. Otro día hablamos de eso. Cierro el paréntesis. Esa soberbia humana y esa autosuficiencia, entonces, es lo que caracteriza principalmente al hombre natural. Lo mueve en todo sentido. Él puede estar escuchando que Dios dice que es por acá, pero él tiene siempre una mejor idea. A él le parece que es mejor de tal forma. Él sabe que es incorrecto hacer tal o cual cosa, pero aún así lo sigue haciendo, porque para él es mejor. Y quiero que te evalúes en este punto. Todos los que estamos acá, en su mayoría, somos hijos de Dios. Todos los que están en este momento, en este lugar, y quizás los que están en casa viendo la transmisión, han entregado su vida, su corazón al Señor Jesús. Eso implicaría entonces que ya somos hijos de Dios, que el espíritu del mundo no nos debe gobernar, que tú ya no eres un hombre natural, que ahora eres un hombre espiritual. Se supone entonces que tú no deberías ser una persona soberbia, pero tendría que llevarte yo a pensar y a preguntarte qué es lo que te mueve a ti a hacer algo o a no hacer algo. En lo profundo de tu interior, ¿qué es lo que te mueve a ti a actuar? Y es una pregunta que va dirigida a que hagas una introspección, pero bien profunda, porque ahí, en esa respuesta, reside que seas o no seas soberbio. ¿Qué pasó con Eva? Mire cómo es el espíritu del mundo. ¿Con que Dios te dijo que te mueres? Y luego le dice, no vas a morir, sino que Dios no quiere que tú seas como Él. Y ahora ella se convirtió en un hombre natural, porque empezó a ver lo que quería
como más importante que lo que había dicho Dios. Y entonces se convirtió en un hombre, en una mujer natural. ¿Qué te mueve a ti a hacer las cosas? ¿Qué te mueve a ti a no hacer las cosas? Tú ya sabes que no hay que hacer ciertas cosas. Tú ya sabes que no hay que hablar mal, que la murmuración o una persona que es mal hablada, eso es pecado. Tú lo sabes, lo sabemos, ¿cierto? ¿Y por qué lo sigues haciendo entonces? Es más, porque a veces hasta te justificas cuando lo haces. Eso es nada más y nada menos que soberbia. Y eso, en lugar de demostrar que eres un hombre espiritual, está demostrando que todavía eres natural. ¿Qué te mueve a ti a hacer las cosas? ¿Qué te mueve a ti a no hacer, a no obedecer la palabra de Dios? Pero pensemos además, ya que hemos definido qué es el hombre natural y que sabemos cuál es su esencia, es soberbio, es altivo, hace las cosas a su manera, no como Dios dice, aún utiliza a Dios como un amuleto para lograr sus beneficios, pero no porque ame a Dios, sino porque ama lo que quiere obtener. Yo el domingo hacía una pregunta y le decía aquí a algunos: ¿cuántos de ustedes, si yo les diera $1.000.000, se levantarían a orar todos los días durante un año y a leer la Biblia? Mire, la mayoría haríamos eso. No por amor a Dios, no por amor a la palabra, sino por amor a qué, a la plata. Uy, $1.000.000, 4.000 millones de pesos. No, eso sí es que si quiere le trasnocho. Y es terrible. Los espirituales estamos llamados a no vivir ni actuar de esa manera. Esa no debe ser nuestra forma de comportarnos. Pero lamentablemente a veces somos así, convenientes, y usamos a Dios para obtener lo que queremos, pero seguimos siendo soberbios, naturales. Ya que has entendido eso, ahora tratemos de ver cuáles son las incapacidades que tiene este hombre natural. Tú ya sabes qué es soberbio. Pero ¿cuáles son las incapacidades que esa naturaleza soberbia tiene? Dice el versículo: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y entonces encontramos dos cosas principalmente que son la incapacidad del hombre natural. En primera instancia, no puede aceptar las cosas espirituales. Le es imposible entender, bueno, entender es la segunda cosa, le es imposible aceptarlas, y no las puede aceptar porque no las puede entender, pero no las acepta. Dice ahí, las ve como una necedad. Para él son una locura. Mira, esta es la razón por la cual a una persona que no ha nacido de nuevo no se le pueden hacer exigencias de la iglesia. Nos equivocamos cuando le pedimos a una persona que no ha nacido de nuevo que se comporte como uno que ha nacido de nuevo. Lamentablemente eso es algo que intentamos hacer todos. ¿Qué hacen los padres con sus hijos? Como vamos a la iglesia, usted se va a comportar como un cristiano. Y resulta que el niño no ha nacido de nuevo. Claro, tú no lo puedes dejar que se desmande ahora, pues como no es cristiano, que actúe como un impío. Tampoco. Pero no puedes obligar algo que no puede aceptar uno que es natural. Es que es incapaz, como cuando daba el ejemplo, es que yo no puedo volar y entonces ni siquiera lo puedo considerar como me siento impotente porque no puedo volar. No, usted no, ni siquiera esa incapacidad no la siente usted. Pues el hombre natural, el hombre que no concibe las cosas espirituales, no se siente mal como por la forma en que vive y ni quiere ni anhela la otra forma. Es así de sencillo. Y usted le puede estar mostrando los secretos, le puede estar mostrando las maravillas, le puede testificar y decir: mire, esto es lo más hermoso, esto es lo maravilloso, y contarle su testimonio. A mí Dios me cambió la vida cuando yo estaba así, y usted le cuenta, pero eso como que le entra por aquí, le sale por acá, y usted dice: pero ¿por qué no le entra? Pues que es natural. Es natural.
Y ante eso no podemos hacer absolutamente nada, sino solo el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. La obra de transformación en el corazón de una persona es obra del Espíritu Santo. Tú y yo podemos predicar, tú y yo podemos testificar, pero si Dios no toca el corazón y lo cambia de ser un corazón natural a ser un corazón espiritual, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y este hombre natural no puede aceptar las cosas espirituales. Pues si usted le pide, le exige, hágame el favor, mire, tiene que buscar a Dios, pues él dirá, sí, pero por dentro, ¿y eso qué? Mire, es que hay que ir a la iglesia, porque si usted va a la iglesia, Dios lo va a bendecir. No lo acepta, no lo concibe. No hay posibilidad de que él pueda de alguna manera asumir eso como una realidad en su vida. No hay. Esa es una de las incapacidades que tiene precisamente el hombre natural. Y tú tienes que entender eso. Tú necesitas comprender que hay gente en este mundo que los asuntos espirituales simplemente no les interesan. Nada. No les llaman la atención. La palabra Dios para ellos es como si fuera un repelente. Nada. Tú y yo ya sabemos que esto es lo mejor. Tú y yo ya entendemos que esto es lo más maravilloso, que esto es la mejor cosa a la cual uno puede consagrarse y dedicar su vida. Pero hay gente que simplemente no logra aceptar esto. El hombre natural es así. Y tú tienes que evaluarte. Mira, yo asumo, y decía hace un rato aquí, que la mayoría de los que estamos acá han nacido de nuevo. Yo asumo que tú no eres un hombre natural, pero tú tienes que revisar cuál es tu nivel de aceptación de las cosas espirituales, porque eso me dice, o te dice a ti más bien, si eres un verdadero hijo de Dios o si no, no. Y no quiero asustarte ni llenar de terror a las personas que están en este punto, pero si el miedo hace que tú entregues tu corazón al Señor Jesús, bienvenido sea. Pero no puedes estarte engañando pensando, sí, yo soy espiritual, cuando realmente no aceptas las cosas de Dios. Como predicador, una de las preocupaciones que tengo es que los oyentes, ustedes, puedan comprender qué les estoy diciendo. Mi tarea es tratar de articular la enseñanza de una manera que sea lógica, racional, comprensible y de alguna manera pues atractiva, sí. No es lo más importante, pero tratar de hacerlo de esa forma. Pero mis esfuerzos no sirven de nada si el Espíritu Santo no toca tu corazón. Y tú tienes que preguntarte aquí, ¿yo he aceptado las cosas espirituales o no? Y tienes que ser sincero con esa respuesta. Tienes que ser muy honesto y transparente con esa respuesta. Cada vez que veo la iglesia, a las personas escuchando la palabra, digo, bueno, eso es algo beneficioso. Pero a veces me parece que las miradas de algunos no están enfocadas como en queriendo aprender. Usted sabe cuando alguien está con ganas de, siga, estoy entendiendo. Pero usted también sabe cuando está por ahí perdido y quién sabe. Que usted como está así mirando, pero sí, se comprende, ¿cierto? Así, me está mirando, pero no me está mirando. Se durmió con los ojos abiertos. A veces así, y uno dice, el hombre natural no acepta las cosas espirituales. No, eso no le entra, no le caben. Pero solamente cuando es tocado por el Espíritu Santo es que la iluminación y la revelación de la verdad de Dios es clara en ese corazón. Y ahora sí todo viene a ser aceptación, fe, entrega, arrepentimiento. Solamente ahí. Por eso cuando tú ores por una persona, tienes que orar es Dios, ten misericordia y cámbiale el corazón. Ten misericordia, porque si no le ha cambiado Dios el corazón es porque no está teniendo misericordia. Tienes que decirle, Señor, ten misericordia, por favor, cámbiale el corazón para que logre aceptar esto.
La segunda incapacidad que tiene el hombre natural es que está incapacitado cognitivamente a nivel espiritual. No puede comprender las cosas espirituales, no las acepta, sí, pero es que ni siquiera las entiende. Muy diferente es que usted logre entender algo y después de que lo ha comprendido pueda decir, no, no quiero. Pues ya entendí, pero nada, no me gusta. No, es que el hombre natural ni siquiera puede entenderlas. Es totalmente incapaz de entender lo que Dios está diciendo. Y hay algo que tú tienes que tener presente. El pecado tiene unos efectos en nuestra capacidad cognitiva. Nosotros no pensamos correctamente, mi querido hermano. Una vez que el pecado entró en nuestra vida, nuestros pensamientos fueron manchados y ya no pensamos de la manera correcta. Pensamos mal. Y el hombre natural, mire, si los cristianos pensamos mal, que tenemos la lucha para que nuestra mente sea transformada, como dice Romanos 12:2, imagínese el hombre natural, ese sí es que piensa todo mal, pero no puede entender lo que dice Dios. Yo le he contado a usted ese ejemplo, pero vale la pena otra vez citarlo acá. Un periodista del tiempo, un columnista del tiempo, ¿cómo se llama él? Bueno, Blado, creo que es el nombre de él. Escribió acerca de Gabriel García Márquez. Dijo que una vez se lo encontró en París, en un restaurante. Y cuando lo vio, maestro, el ganador del premio Nobel, dijo, por favor, permítame invitarlo a comer, lo invito. Bueno, se sentaron y Gabriel García Márquez compartió con él. Y él le preguntó, maestro, Blado, si es Blado, bueno, ¿usted qué me recomienda a mí para avanzar en mi carrera como escritor? ¿Qué debería yo hacer? Y él dijo, debe leer. ¿Y qué debo leer? Y él le hizo una lista de 10 libros. Ahí estaba la Odisea, bueno, no sé qué, y estaba la Biblia. La Biblia. Y el punto de eso, y que a mí siempre me ha llamado la atención, es cómo una persona que no es cristiana le recomiende a otro que lea la Biblia como un libro esencial. Mire, si a veces uno con los cristianos lucha para que lean la Biblia, Gabriel García Márquez le está diciendo, ¿usted quiere ser un buen escritor? Tiene que leer la Biblia. ¿Pero por qué ellos pueden leer la Biblia? Porque ellos son hombres naturales y de eso lo único que sacan es el contenido literario, pero no aprendieron absolutamente nada. Lamentable. ¿Y por qué no? Mire, Gabriel García Márquez, y coloco el ejemplo de Gabriel García Márquez porque es un premio Nobel de literatura, es decir, no es un ignorante. No es el muchachito de allí que perdió el año, no. Es un hombre que se ganó un premio Nobel, el mejor escritor de Colombia, y en el año, no sé en qué año se ganó, en los 80s creo que fue, los 70s, que se ganó el premio Nobel, el mejor escritor del mundo en ese año, del mundo. Creador de algo que se llama el realismo mágico. Si alguien sabe leer, es Gabriel García Márquez, ¿cierto? Pero ¿por qué no entendió? ¿Por qué no rendió su vida a Jesús? ¿Por qué no se arrepintió? Porque era simplemente un hombre natural, y el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. No las puede entender, porque las cosas espirituales se deben entender a nivel espiritual. Así que este es incapaz cognitivamente en términos espirituales. No entiende. Y tengo que preguntarte a ti, mi querido hermano, ¿qué entiendes tú de las cosas de Dios? ¿Qué entiendes? Y vuelvo al ejemplo de lo que decía cuando estoy predicando y veo a algunos que me miran como con ganas, sí estoy entendiendo. Y otros simplemente están así. ¿Tú quién eres, hermano? Claro, digamos que si está muy cansado por el trabajo, pues bueno, obvio va a estar luchando con el sueño.
Pero hay algunas veces que les da sueño porque es como si no estuviera a ver. A mí algo que es difícil, una clase de matemática avanzada, pero imagínense, cálculo infinitesimal. Voy a enseñar cálculo infinitesimal. Yo me duermo en esa clase. No, ahí está, ahí me llega. Porque mi capacidad no está para eso, para ese cálculo infinitesimal. Pero hay muchos en la iglesia que les pasa eso. ¿Te pasa a ti, hermano? Mira, si te pasa eso, eso son alertas, es una luz roja que se está prendiendo y está diciendo, eres más natural que espiritual. Y eso es un peligro, porque los naturales no van al cielo. Dice, la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. ¿Sí recuerda lo que dijo Pablo? Y el hombre natural es eso, carne y sangre, nada más. Y entonces, tengo que preguntarte, cuando vas a la Biblia, ¿qué estás entendiendo? Si estás descubriendo los secretos maravillosos de Dios, si estás descubriendo esas cosas que dice Pablo, contemplar la hermosura de tu santidad para verte en la belleza, y uno dice, esto solo lo entiende ¿quién? Una persona que está o loca o trabada o qué. No, una persona que ha nacido de nuevo puede entender eso. Pero uno que no lee eso y dice, sigamos al siguiente. El siguiente. Ay, cuando David mató a Goliat, ay, esa sí es bonita porque es una historia, eso lo entiende todo el mundo. Pero las cosas secretas de Dios, ¿las estás entendiendo, mi hermano? Porque si no, hoy tú estás recibiendo una llamada de atención, una alerta. No puedes ser un hombre natural. Si eres un hombre natural, no vas a heredar la vida eterna, ¿no? La carne y la sangre no heredan la vida eterna. Seremos resucitados y tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, diferente, pero no el natural. Ponte en pie, por favor. Y creo que tú, espero que seas espiritual y hayas entendido lo que dije en este momento. Y entonces la oración en este punto es, Dios, no quiero ser un hombre natural. Por favor, transforma mi corazón para que sea espiritual. Esa debe ser tu oración. Si te das cuenta, Señor, hay cosas que yo no entiendo, pero si yo soy espiritual y tengo la mente de Cristo, pues debiera entenderlas. Por favor, Señor, ¿qué está pasando en mi mente? ¿Qué está pasando conmigo? Que hay cosas que no estoy entendiendo. Quizás tengas que rendir tu vida a Él, porque te das cuenta, ni he aceptado ni entiendo. No, esto, nada. Pues arrepiéntete y dile, Señor, ten misericordia de mí. Soy un hombre natural, pero quiero ser un espiritual. Transforma mi corazón. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas. Sí, nos enseñas. Y yo no quiero ser un hombre natural. No quiero ser una persona que viva su vida bajo los designios de sus deseos, de su propia sabiduría. No quiero que la soberbia y esa autosuficiencia sean las que determinen qué soy, qué quiero ser y qué quiero hacer. Por favor, Señor, perdóname cuando he permitido que esa naturaleza me controle. Perdóname. Abre mi mente, abre mi corazón para entender las verdades que solamente tú, Espíritu Santo, puedes revelar. Por favor, porque yo te quiero a ti, te quiero conocer a ti, mi Señor. Por favor, ayúdame, ayúdanos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias. Mira las personas que están en este momento, en este lugar. Si alguno, Señor, todavía está controlado por esa naturaleza, te suplico que tengas misericordia y cambies ese corazón. Cámbiale, por favor. Transfórmale, te lo suplico. Que podamos
verte a ti con ojos espirituales, que nuestros corazones puedan verte a ti, mi Señor Jesús, y la luz de tu gloria ilumine nuestro ser. Por favor, te lo suplicamos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Amén y amén, amén, amén.